porque todos podemos y merecemos vivir en bienestar. Bienvenidos al podcast de Caminare, donde conversamos sobre salud mental de manera educativa y práctica para acompañarte en el proceso de crecer, vivir y construir una vida en bienestar. Bienvenidos al segundo episodio del podcast de Caminare. En el día de hoy estoy acompañada de dos grandes de la salud mental, dos colegas maravillosas a quien tengo la dicha de conocer y con quienes he tenido el privilegio de trabajar. Me acompaña Dayan Bisonó, que es experta en lo que es la codependencia, las adicciones y el acompañamiento a mujeres y también hombres en su proceso de sanar y de construir una vida en bienestar. Y tenemos a Osari Lluveres, que también es psicóloga clínica y experta en trabajar lo que es el duelo, la codependencia y el bienestar en la vida de las personas. Y quiénes mejores que ellas dos para acompañarme en este día. Como saben, desde Caminare buscamos promover mucho lo que es una vida en bienestar y continuaremos bajo esa línea, siempre con un primer momento del podcast donde vamos a estar hablando de manera psicoeducativa, brindando información de valor para aclarar cualquier aspecto en relación al tema que estemos tratando y finalmente vamos de la teoría a la práctica con algo práctico que se puedan llevar a casa, con lo que se puedan quedar para luego continuar profundizando sobre el tema que estaremos abordando. Específicamente en el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son los obstáculos para construir una vida en bienestar, centrándonos en lo que es la codependencia. Bienvenida Dayan, bienvenida Osari. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, María Luisa. Para mí es un placer estar aquí en el día de hoy con ustedes. Super. Así es. Gracias por recibirnos y el honor de hablar de este tema. Gracias por decir que sí inmediatamente y acomodar sus agendas. Bien, entonces vamos a iniciar. Coméntenme un poquito, en una palabra, en una frase, ¿qué es para ustedes el bienestar? Mira, primero que todo, agradecerte, porque yo creo que estos espacios son maravillosos. Primero para psicoeducar un poquito y para que las personas puedan identificarse con algo, quizás que no conozcan lo que es el término codependencia, pero quizás con algunos síntomas y rasgos que la gente pueda decir, bueno, mira, yo me identifico con esto. Exacto. Esto se puede cambiar. Yo no estoy solo. Esto es algo que yo puedo trabajar para sentirme mejor. Y para mí eso es bienestar. Bienestar es yo poder hacer estos cambios en mi vida a nivel de todo mi funcionamiento global, donde yo pueda encontrar un balance en mi vida, donde yo pueda encontrar la paz, donde yo puedo encontrar ese estado de serenidad, donde yo pueda tener un balance en el área física, en el área emocional, en el área espiritual. Es como cuando la balanza está equilibrada, ¿verdad? Y eso es bienestar. Super. Y el bienestar para mí tiene que ver mucho con las acciones y los hábitos que yo tengo todos los días y que yo decido hacer todos los días en búsqueda de lo que a mí me hace sentir bien. Súper, me encanta. Decisiones que tomamos y en base a lo que a mí me hace bien. Y ese balance, ese equilibrio. Súper. Yo creo que lo has dicho todo ahí. Sí. Puedo perfectamente decir que me identifico con todo lo anterior. Y como mencionaba Dayan, o sea, bienestar es ese equilibrio entre las áreas de mi vida. Y así lo vivo yo y creo que es lo que me ha funcionado a lo largo de los años. O sea, el saber que cada etapa de mi vida debe tener por lo menos más de ese 50% cubierto de cosas que me hagan sentir y conectar con ese lado de estar bien. Súper, exactamente. Y de eso se trata, exactamente el bienestar, de lograr ese balance, ese equilibrio, esa armonía en los diferentes aspectos de nuestra vida. Y en el primer episodio justamente hablábamos de eso, el triángulo de bienestar, de las cosas que necesitamos para generar ese bienestar en nuestras vidas, porque al final son decisiones que tomamos y son cambios que tenemos que hacer, no para tener una vida perfecta, porque efectivamente eso no existe, sino una vida real, una vida en sus términos, para poder tener ese bienestar. Pero evidentemente tenemos obstáculos, tenemos situaciones que de repente se nos dificulta poder generar ese bienestar en nuestras vidas o poder ser intencionales en tomar esas decisiones que van acorde a mí y específicamente la lista puede ser bien larga y yo siempre digo que hay que tomar en cuenta la individualidad de la persona para saber cuál es mi obstáculo en mi proceso de tener una vida en bienestar, en mi proceso de sanar y demás. Y como comentaba al inicio, en el día de hoy nos vamos a centrar en la codependencia. Yo me identifico mucho con el término codependencia. Me identifico, ¿eh? Claro. Aquí como las tres. Sí, presente por aquí. Y realmente cuando pensé en ustedes, inmediatamente pensé en la codependencia porque es un tema que sé que ustedes trabajan diariamente. Y el lunes cuando hablaba con Osari un poquito sobre el día de hoy, llegamos a la conclusión de que
yo sí sabía que tenía mis cositas de codependencia, ¿verdad? Pero como voy al psicólogo desde los 14 años, mi mamá ahí tuvo esa iluminación divina para llevarme al psicólogo de temprana edad. Yo entendía como que, bueno, sí, yo sé lo que es la codependencia, yo sé que yo tuve un romance ahí ligero con el tema, pero ya, yo estoy bien. Pero, ya me curé. Ajá, ya me curé. Se acabó. Se acabó la codependencia, pero realmente es algo con lo que tenemos que ser bien intencionales porque hay patrones y cositas que se nos pueden escapar en el día a día. Pero entonces, antes de entrar de lleno con lo que es la codependencia, que hay mucho por abordar, hay mucho por aclarar, sobre todo para, como bien decía Diane, de repente no conozco el término codependencia, sin embargo, sí tengo esa tendencia al momento de relacionarme, de tener conductas de codependencia. ¿Qué es la codependencia? Quizá ya como de una manera lo más claro, lo más llano posible en una frase. ¿A qué llamamos codependencia? Mira, a mí me gustó que tú mencionaste la palabra obstáculo, porque yo particularmente, y creo que Diane coincide conmigo con esto, vemos la codependencia como, sí, puede ser un obstáculo, pero también puede ser una gran maestra. ¿Por qué? Es un patrón de comportamiento, de sobreinvolucramiento en temas de salud mental o en los problemas de los demás. Este término se conoció hace, los años 50 y 60, pero solamente vinculado a las familias con temas de adictos. Y luego, pues, van pasando los años y nuestra querida amiga Melody Beatty, pues, saca a la luz unos libros donde el término se conoce y se conecta ya desde otras relaciones interpersonales. O sea que padecer de un patrón de comportamiento, de preocupación excesiva, nos puede pasar a todos. Y si no estamos alertas de lo que significa esto y de cómo en mi vida puede estar todo muy bien y de repente pues viene una enfermedad o viene una crisis económica y yo quiero rescatar a todo el mundo y yo quiero meterme a controlarlo todo, eso se llama codependencia. O sea, tiene ese nombrecito. Entonces, verlo solo como un obstáculo, yo creo que se queda corto. Yo creo que puede ser ese agente motor que me traiga grandes bendiciones, porque se vuelve una alerta de qué área de mi vida no estoy cuidando. Pero para eso, como muchas otras cosas, para que sea un agente motor y que sea una ganancia, por así decirlo, tenemos que poderlo identificar y usarlo a nuestro favor. Claro. Porque cuando no lo veo, entonces, y caigo simplemente en el patrón de sobreproteger, de sobrepreocuparme, de ocuparme en exceso de las cosas de otra persona, pues entonces me puedo hacer daño. Entonces, el estar consciente sería parte de lo que me va a ayudar a poder utilizarlo a mi favor. Totalmente. Y no solo desde esa conciencia de me puedo hacer daño, es que me hago daño. Me hago daño. Ya desde que paso esa barrera de yo meterme en la vida de María para resolverle sus responsabilidades, ya yo me estoy haciendo daño. Y eso es peligroso, porque cuando me hago ese daño, eso implica perderme. Y me desconozco, salgo de mi realidad y comienzan una serie de patrones que me imagino que iremos profundizando ahí un poquito. Sí, es que me dejo de ver también. Me dejo de ver. Yo creo que al principio es que me dejo de ver porque estoy constantemente viendo y observando todas las cosas a mi alrededor que no tienen que ver conmigo. Y cuando yo me sobreinvolucro o se me activa esta hipervigilancia activa, ¿verdad? En los problemas, situaciones, realidades del otro, yo no tengo oportunidad para ver las mías, ni tengo la oportunidad para ver lo que yo estoy sintiendo, mis emociones, las cosas que están presentes, mis propias situaciones. Mira, yo siempre digo algo, y siempre digo nosotros, porque siempre lo digo en todos los podcasts que me invitan, que yo soy codependiente y me he trabajado desde hace mucho tiempo. En recuperación. En recuperación, ¿verdad? En recuperación. Hay que poner aclarar. Claro. Codependiente es recuperación, porque no hay una cosa más maravillosa que cuando yo hago conciencia de lo que tengo, ¿verdad? Claro. Cuando yo hago conciencia, ya yo tengo la capacidad de yo poder modificar cualquier cosa que me está sucediendo. Eso yo creo que es el 50% del trabajo. Sí. Crear ese poder de identificar. Y después que lo identifico, pues ya, yo puedo empezar a hacer los cambios. Pero cuando identifico que hay esa necesidad de sobreinvolucramiento, esa hipervigilancia activa, yo dejo de estar disponible para mí y por ende estoy disponible para todo lo externo, ¿verdad? Y no me puedo ver. Claro. No puedo ver las cosas que yo tengo que enfrentar conmigo. Y a nosotros nos encanta el tener ese foco para afuera, porque de repente, y voy a decir una palabrita bien llana, no bregamos con mis propias emociones, situaciones, pero no de manera conciencia. Es que es algo que un patrón que hemos venido adaptando como mecanismo de supervivencia, como mecanismo de defensa. Para protegerme, me sobreinvolucro, me sobreenfoco en la necesidad de todo el mundo, trato de controlar, de reparar, y por ende, no tengo que
lidiar con las situaciones emocionales, físicas, espirituales que me están sucediendo. Claro, claro. Me pongo el foco hacia afuera y me desconecto de lo propio, aunque no sea de manera consciente. Y ahora que tú mencionas esa parte de hacerlo de manera en automático, inconsciente, ya normalizando este patrón de conducta. Exactamente. Con mucha frecuencia me ha pasado que escucho la gente como que se disfraza la codependencia y le llama empatía. Es que yo soy empático, es que me gusta cuidar al otro. Excelente. Es que yo soy atento. Entonces, sí, pero ¿hasta qué punto? Porque no se trata, obviamente, de que ahora vamos a ser más egoístas. No tengo que poner límites, no puedo, no sé qué. Para nada, porque una cosa no quita la otra. Sin embargo, sí es importante poder reconocer ese límite, porque se vuelve muy difuso. Y eso es lo que yo entiendo, que ya cuando caigo en automático y ese es mi normal, el vivir en codependencia, el límite se eliminó. Es difuso completamente. O sea, el límite de hasta dónde yo debo de llegar, hasta dónde yo puedo llegar para cuidarme a mí primero, no de una manera egoísta, porque en el amor propio, en el autocuidado, hay un poquito se puede llamar un poquito de egoísmo, pero realmente es sano, en el sentido de que para yo poder cuidar de otra persona, primero yo tengo que estar bien. Y cuando caemos ya en ese hábito de la codependencia y de que ese sea mi patrón al momento de relacionarme, pues ese límite se elimina y simplemente me volco hacia afuera, me volco en la otra persona. Entonces, viéndolo de esa manera, ¿el codependiente nace o se hace? Nadie nace codependiente. Eso es algo que nosotras seguiremos siendo abanderadas de ese discurso, porque cuando vemos todo este histórico familiar, tú dices, claro, es que viene de algún lugar, de un modelado de padres, de un liberar cierta responsabilidad y esta persona se puso ese traje. Nadie viene con ese chip de déjame ser codependiente. Es un patrón que vamos desarrollando con los años y que responde a carencias internas que están ahí no resueltas. Sí. Exactamente. Y obviamente, cuando nos llega un paciente en consulta, que nosotros hacemos ese levantamiento, esa primera entrevista inicial y ese levantamiento de todo lo que está pasando en la vida de esta persona y su historia y sus padres, normalmente vamos a ver que venimos de una familia completamente disfuncional, ¿verdad? Y en esa familia disfuncional tú puedes ver, qué sé yo, alianzas patológicas, de repente roles invertidos, de repente el hijo parentalizado que ha asumido los roles de papá, los roles de mamá, estos triángulos entre ellos. No se ve una familia organizada, vamos a ponerlo de esa manera, como un organigrama donde se sepa los roles de cada quien, sino que hay más o menos como un desorden. Y entonces lo que ha pasado aquí es que ha habido un mecanismo de supervivencia, ¿verdad? Entonces, en ese mecanismo de supervivencia, pues se desarrolla lo que es la codependencia. Entonces, porque yo decía ahorita el tema de que muchas veces es inconsciente, porque yo creo que nadie quiere sentir ni vivir lo que siente un codependiente. Porque yo creo que eso es lo que muchas personas no entienden. Cuando uno es codependiente y sin identificarlo, uno sufre bastante. Uno está en un constante sufrimiento. Porque genuinamente dentro de uno quiere el bienestar del otro. Y uno quiere que el otro esté bien. Y uno quiere que el otro haga una modificación en su comportamiento de conducta. Porque yo lo quiero ver bien. Porque para mí es genuino. Pero en ese abordaje, en ese vínculo, yo me desgasto totalmente. Porque yo no tengo el control ni de cambiar, ni de modificar, ni que hacer que el otro haga por él lo que le corresponde hacer por sí mismo. Entonces, por eso dije ahorita el tema de inconsciente. Porque cuando yo no tengo la conciencia, ¿verdad? Obviamente yo voy a repetir un patrón que a mí me ha funcionado. Un mecanismo de defensa que me ha funcionado. Entonces, yo creo que nadie quiere ser codependiente. Totalmente. Porque hay mucho sufrimiento. Sí. Por eso es que yo le digo a los pacientes que cuando yo empiezo a identificar la codependencia y empiezo a modificar patrones de conducta, yo empiezo a despertar. Y cuando yo despierto, pongo el foco para adentro, identifico mis necesidades y por ende empiezo a desprenderme de las cosas que no son mías y poner en mi mochilita las cosas que sí son mías. Claro, totalmente. Y hablando de ese inconsciente y ligándolo con lo que mencionaba Sari, el tema de cómo no es que nacemos codependientes, sino que el tema de las dinámicas, de las experiencias y lo que vamos viviendo, me hace adoptar ciertas conductas para, como tú mencionabas, sobrevivir, la supervivencia, y de ahí la relevancia con las experiencias que se viven desde la infancia y en la dinámica familiar. Yo soy obviamente una abanderada de proteger lo que es la infancia y de velar por ese bienestar familiar, porque es el punto de partida. O sea, la familia es el punto de partida para todo ser humano y no sin ánimos, obviamente, porque no es la intención ni es a lo que nos referimos. No estamos señalando y culpabilizando a mamá y papá y demás, pero sí es importante que seamos conscientes
Porque ciertamente podemos actuar desde el inconsciente con mucha frecuencia, pero es necesario que dentro de esa dinámica familiar podamos poco a poco adquirir conciencia para velar por el bienestar de la dinámica familiar, de que haya armonía y no va a ser perfecto porque nunca lo es. Siempre me gusta como recalcar eso porque a veces cuando hablamos de psicología y en la teoría que suena tan bonito, la práctica se puede ver diferente. Se puede un poco más compleja. Sí, es un poquito más complejo. Bastante diferente y ojo con esto porque la idea no es que todo sea una patología. Y a mí no me gusta cuando culpabilizamos que fue papá y mamá que me descompensaron y mira, y ahora yo soy este codependiente. No. La belleza de la adultez es identificar eso. ¿Qué está ahí atrás? Mira, oye, mi papá y mamá pudieron haberme dicho, es que tú tienes que encargarte de tu hermanito y es que tú tienes que pagar esto y todo. Y no fue con la motivación de dañarme. Exactamente. Eso se queda en una programación ahí detrás que luego voy sanando y voy integrando. Digo esto porque vemos principalmente las redes muy viciadas de que todo empieza y termina en la infancia. Y no termina. Yo particularmente no estoy de acuerdo. Sí, inicia, pero hay... Como adultos responsables tenemos la capacidad de reparar muchas cosas. Claro, totalmente. Hay términos que todavía están en mucha revisión, como sanar, como integrar, pero la reparación ya sabemos que existe. Claro. De hecho, por eso los programas de recuperación funcionan tanto. Por eso es que los tratamientos psicológicos siguen teniendo evidencia científica de que funcionan. Y tener esa conciencia de, bueno, si desde el inconsciente de mis padres vengo de dinámicas codependientes y todo ahí, sí voy a tener mayor tendencia en caer en este tipo de patrones. Pero no estoy condenado a que esto va a ser para toda la vida. Porque la belleza es que los patrones de comportamiento se moldean, se van reparando. Claro. Y justamente de eso se trata. Incluso cuando vemos a los pacientes, porque yo trabajo mayormente con los niños y con los padres, pero en las ocasiones cuando trabajamos con adultos ya, se trata justamente de eso, de poder ver de que, lo hicieron de esa manera, pero yo lo viví de tal manera. O sea, cómo yo lo viví, cómo yo lo procesé, porque ahí entra la individualidad. Cómo yo lo interpreté. Cómo yo lo interpreté. Exacto. Y cómo a mí me afectó, que mi mamá y mi papá no tenían forma de saber cómo le iba a afectar. Y al final todo es eso. Al final no es la situación, al final no es el evento, es la interpretación que yo hago de lo sucedido. Exacto. Porque ahora mismo puede pasar un mismo evento y las tres podemos tener una percepción o podemos verlo, podemos asimilarlo de tal manera completamente Exactamente. distinta. Entonces, cómo yo lo asimilo, la percepción, cómo me influye a mí. Pero eso que decía Osari, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Osari, porque muchas veces si nosotros nos quedamos con las cosas que nos pasaron y nos quedamos ahí, y no vemos, a ver, esto sucedió, yo no soy responsable de muchas cosas que me sucedieron, no tengo ningún tipo de cuota de responsabilidad en cosas que me sucedieron, y pongo el foco para adentro, como decía ahorita, y digo, espérate, dentro de esto que me está sucediendo, y dentro de esta realidad, y yo como adulta, ¿qué puedo hacer yo para yo sentirme mejor y para yo cambiar, para que esto que pasó no sea algo con lo cual yo tenga que cargar mi vida entera porque yo no tuve responsabilidad de eso? Claro. Sí. O sea, al final no es cambiar lo sucedido, ni cambiar la dinámica de familia, porque va a suceder lo que tenía que suceder, con los recursos que tenían nuestros padres, nuestros familiares en ese momento para poder brindarnos a nosotros. Sino que con eso que sucedió, como yo como adulta responsable, puedo utilizarlo a mi favor para yo poder tener una vida mucho más ligera. Claro. Porque cuando yo cargo con cosas que no fueron mi responsabilidad y no lo trato de desmenuzar, de sanar, de ponerlo en su lugar, voy a andar con una mochila muy cargada. Eso pesa mucho. Es muy cargada y al final no estoy asumiendo mi responsabilidad. Porque crecer, madurar, sanar, implica poder asumir mi responsabilidad. Y precisamente de eso se trata, de yo poder conocer el origen. Vamos a decir, soy codependiente y soy una codependiente de recuperación, ¿verdad? Pero poder ver de dónde nace este patrón de conducta, estos esquemas de pensamiento, es una información sumamente valiosa para poder sanar. Pero no se trata de quedarme en el rol de víctima. De que, bueno, imagínate tú, si esa fue mi realidad, como tú mencionabas ahorita, no termina en la infancia. Como esta fue mi realidad, bueno, pues ya tú lo que me toca. Por ende, yo soy así. Y yo soy así ya.
No se trata de eso, todo lo contrario. Es poder ver esa raíz para en el día de hoy ser más intencional en sanarlo, haciéndome responsable, obviamente, porque al final, ciertamente, durante la infancia, mamá, papá o mis cuidadores primarios son los responsables de mí, pero en la medida que voy creciendo, yo tengo que asumir la responsabilidad de mi propia vida, de mis decisiones y de lo que hago a partir de lo que me tocó. Y algo que yo siempre recalco, los padres siempre actúan desde el amor. O sea, hacen lo que pueden con los recursos que tienen y con la información que tienen, nunca con el objetivo de dañar. Pero yo, por ejemplo, ahora mismo con Andrea, yo no tengo forma, Andrea es mi hija, yo no tengo forma de saber cómo ella vive o cómo ella procesa las cosas que yo hago. Y lo estoy haciendo conscientemente, genuinamente, desde todo el amor del mundo, pero también estoy consciente de que le puedo afectar de alguna manera que a largo plazo de repente va a salir, porque yo hasta el momento no ha nacido ningún niño que pueda mover su cerebro y ver cómo está viviendo, ¿verdad? Lo que está sucediendo. Estará interpretando cómo lo está interpretando, exactamente. Estará contento, ¿no? Sí, ahí al final lo más valioso es eso, el estar presentes hablando específicamente del proceso de la crianza y volviendo al tema de la familia, es poder estar presentes para poder identificar lo que pueda ser necesario, cómo le puede estar afectando y buscar entonces luego los apoyos oportunos. Pero entonces sí, definitivamente la codependencia es un patrón que vamos adquiriendo conforme vamos creciendo, interactuando con el medio y como tú bien decías, Dayan, a modo de sobrevivir, de supervivencia, de adaptarnos, porque eso, o sea, durante la infancia, que el niño todavía no tiene la capacidad de repente de razonar y hay muchas habilidades que todavía no tiene porque su cerebro está en un proceso inicial de desarrollo y mucho de lo que vive se queda en el inconsciente. Y luego ya en la adolescencia vienen ya decisiones más conscientes, digamos, pero en base a ese inconsciente que se fue construyendo en la infancia. Exactamente. Y tú que tienes una población, por ejemplo, de padres, yo menciono siempre que la maternidad, la paternidad es un caldo de cultivo para la codependencia. Porque ¿qué no quisiera un padre? Evitarle a sus hijos. Exactamente. Eso es algo, y cuando nace pues uno de estos pequeñitos con alguna condición que amerita cuidados, amerita involucrarte, va a tocar fibras internas de altos niveles de preocupación, de a veces preocupación excesiva por la vida y la muerte de esta criatura, pero todavía ahí es importante diferenciar que eso no es un patrón de codependencia, eso es un patrón de cuidado. Sí. Ya cuando este individuo, pues este pequeñito va creciendo y se va formando y yo sigo con los mismos patrones de pensamiento de que no va a poder, ya ahí sí el patrón empieza a dar como las alertas. Yo digo, se comenzó a encender la lucecita. Y si eso lo acompaño de un descuido total de mi persona, desde lo físico, desde lo emocional, lo espiritual, entonces obviamente sí se empieza a cocinar un poco más esa codependencia. Claro. Porque criar desde la responsabilidad es un regalo, pero criar desde la culpa es maltrato. Ay, la culpa. La culpa. Sí. Y tú sabes... perdón, sí, Osari. No, quería mencionar esa diferenciación porque a veces los padres se confunden y podemos llegar a creer de wow, pero entonces yo soy un papá codependiente y lo estoy haciendo mal y entonces empieza ese látigo de culpa. No. Tú estás haciendo lo mejor que tú puedes con tu realidad y aquí hay una situación que amerita de tu cuidado. Eso no es codependencia. Claro. Ya es cuando me pasa. El descuido. Claro, o sea, cuando está el descuido y cuando ya hay una estabilidad en esa criatura. Por ejemplo, yo he acompañado padres que tuvieron un diagnóstico terrible con sus hijos pequeñitos, por ejemplo, un diagnóstico renal bien complicado, tuvieron que llegar al mundo del trasplante y todo, y siguen viendo a este hijo como el hijo que se me murió. Y no le dan la oportunidad de renovar el que esta persona sigue viva. Claro. Y me sigo manejando desde el miedo, la culpa y no acepto que mi hijo está vivo. Y todo es una pena y pobre fulano, pero ese fulano ya tiene 23 años. Ya tiene 25. La capacidad de hacerse responsable de sí mismo también. Y está llevando una vida con propósito, está llevando una vida con principios. Y se sienta en consulta y te dice, mi papá y mi mamá no me aceptan como yo soy porque es que yo me tenía que morir a los 7 años. Y todavía no han conectado con que hay un adulto aquí. Entonces, poder hacer esa transición de ver y renovarnos constantemente, reinventarnos de mi vida no es lo que era hace un año, mi vida no es lo que era hace 6 meses, no es la mamá de Andrea cuando tenía 1 año. Claro. O sea, voy evolucionando. Cuando yo me permito esa evolución, pues entonces voy a llevar una vida de mayor bienestar. Claro, claro. Tú sabes que lo que iba a decir ahorita, Osari, que conecté muchísimo con lo que tú estabas hablando. El tema de la culpa y el tema de la responsabilidad son 2 términos, yo creo que tan importantes en este tema de la codependencia.
Porque ahora mismo conecté con un caso de muchas veces cuando nosotros nos relacionamos desde la carencia. Y eso nos pasa a muchos padres, ¿verdad? Cuando son carentes de muchas cosas, ya sea de recursos económicos, de recursos emocionales, porque pasa en todo. De salud. Claro, no tiene que ser tema de recursos emocionales o recursos de salud, hasta recursos económicos. ¿Por qué? Porque trato de sobrecompensar. Hay una compensación de lo que no tuve, te voy a dar. Entonces, cuando yo me vinculo desde la carencia, muchas veces viene este discurso de yo te voy a dar todo lo que yo no recibí. Uy, sí. Y como yo te voy a dar todo lo que yo no recibí, no hay ningún tipo de límite, no hay ningún tipo de boundaries, no hay ningún tipo de hasta dónde yo te voy a permitir que tú seas un adulto responsable y hasta dónde yo te voy a seguir viendo como un niño incapaz de tomar decisiones, ¿verdad? O igual un adulto incapaz de tomar decisiones, por eso te voy a seguir tratando como un niño. Entonces, al final, esa carencia, por eso es que cuando yo digo, cuando uno pone el foco para adentro y empiezo a identificar qué yo como padre puedo hacer diferente, yo me puedo vincular con mis hijos de una manera distinta. Claro. Porque si yo fui carente de recursos, digamos, económicos, y de repente yo hoy en día, y esto es algo que escuchamos mucho en consulta, no, es que, imagínate. Yo no tuve, y entonces a mi hijo yo quería darle todo, y eso nos pasa mucho con los pacientes adictos que Usar y yo recibo mucho en consulta. No es que yo a mi hijo le di todo lo que yo no tuve, y era un mal agradecido porque no pudo todo esto que le di utilizarlo a su favor. Pero el dar, el sobredar, sin límites, lo que va a llevar es un desborde. Claro, totalmente. Todo en la vida, sin un límite, sin un borde, sin una frontera, lo que va a llevar es a un desborde de todo. De un comportamiento desadaptativo, de emociones, de lo que sea. Entonces, al final, identificar mis carencias, yo poder identificarlas, yo poder, digamos, fortalecerlas y poder relacionarme desde la sanidad. No es que yo tengo que dar todo lo que yo no recibí, sino yo voy a dar dentro de lo que quepa, o sea, dentro de la etapa de desarrollo de mi hijo, en base a lo que le conviene, y voy a dejar que esta persona vaya adquiriendo habilidades, se vaya desarrollando, pague consecuencias, cometa errores sin yo sentir la culpa, y porque no me toca prevenir. Y esto es algo importante, a mí no me toca prevenir, me toca acompañar. Y por ende, claro, obviamente, si estamos hablando de un recién nacido, yo tengo total cuidado en protegerlo, totalmente seguridad, factores de seguridad y protección. Pero ya cuando llegamos a un adolescente, yo no puedo prevenir que le rompan el corazón. Claro. Yo no puedo prevenir que una materia no la pase. Yo lo que le puedo dar es las normas, los límites, las reglas de lo que yo considero que es adecuado para que él vaya adquiriendo o ella adquiriendo esos hábitos para que él mismo o ella misma no prevenga que pague consecuencias, pero consecuencias de ellos, no consecuencias no son mías, padres. Claro, totalmente. Y en ese sentido también el acompañar, que es el término que a mí me encanta utilizar para fines de crianza, porque acompañamos a otro ser humano, es también el ir viendo lo que ese niño va necesitando. Porque cuando yo estoy desde la culpa o desde mis propias carencias queriendo dar lo que yo necesité o lo que yo entendía que yo necesitaba, yo estoy haciéndolo desde mí, no de lo que necesariamente ese niño necesita. Haciéndolo desde mí y con la interpretación de lo que yo creo. Correcto. Que entonces déjame hacerlo distinto. Y no podemos dar lo que no nos dieron, ¿verdad? O lo que yo no he aprendido todavía, cómo puedo transmitir. Y yo creo que ahí podemos empezar con las alertas. Sí. Si yo me doy cuenta que yo vengo de una familia con temas económicos, con carencias, y yo sé que ese tema es más grande que yo, ahí tengo una oportunidad enorme de trabajar eso y ver cómo lo integro. Si yo vengo de temas de alimentación, de situaciones donde mi relación con la comida no es buena y yo de repente me estoy dando cuenta que mi hijo tiene un tema de la comida, ese tema probablemente es otra alerta para yo decir, yo tengo que tener cuidado. Identificar cuáles son esas situaciones que yo tengo ahí, esas carencias, esas alarmas, esas heridas, me van dando recursos para yo saber, espérate, ¿qué me puede disparar la codependencia? Porque la codependencia nunca viene con lo bueno. Totalmente. Es con el nicho de lo que yo hay adentro, pues no tengo sanito, no tengo reparado. Desde la herida. Desde esa herida. Claro. Y el gran reto para poder ver esos aspectos y estar vigilante es poder poner el foco hacia adentro, como tú mencionabas, Dayan. Y en esta sociedad eso es un gran reto.
porque vamos muy rápido, hay mucha distracción, el tema de trabajo, todo el trabajo, o sea, hay demasiadas cosas y además de que no, esto es algo que salud mental claramente hemos avanzado mucho y hay mucha más conciencia y todo eso y qué bueno, qué fortuna esta. Sin embargo, todavía al día de hoy tenemos adultos donde no necesariamente crecieron entendiendo lo que es salud mental, el autocuidado, por enfoque hacia adentro, y es difícil. Cuando ya tú eres adulto, no es imposible porque el ser humano tiene la capacidad de transformarse, de crecer y cambiar y todo, pero sí es difícil, es complicado tú poder identificar estos patrones porque muchas veces la propia sociedad lo normaliza. Sí, o sea, en términos de crianza específicamente, se normaliza ese descuido de mamá y papá como persona, como pareja, porque tengo que volcarme en mis hijos, porque tengo que darle. Pero ahora también está el tema del trabajo, que mamá y papá también, los dos trabajan y trabajan mucho, por lo regular, ¿verdad? Entonces tengo que llevar cierto estilo de vida, porque eso es lo que tengo que hacer. Sí, tengo que llegar hasta aquí, tengo que hacer eso, Entonces todo esto, esta presión, esta falta de tiempo, y el querer dar, pero al mismo tiempo tengo culpa porque no estoy todo el tiempo necesario, entonces nos desenfoca completamente. Y le voy a hacer una pregunta a todas las personas que van a ver este podcast. Ese yo tengo que, ¿de dónde viene? Ese yo tengo que constantemente, ¿de dónde viene? Porque fíjate que muchas veces yo tengo que, pero ¿de dónde viene? ¿Y para satisfacer a quién? Claro. Porque de cierta manera yo voy a hacer algo que es para yo sentirme tranquila, pero no necesariamente es lo que le conviene a la persona a mi alrededor. O sea, a veces nos volcamos ante una situación de que yo quiero arreglar esta situación, mi responsabilidad la voy a reparar, ¿verdad? La voy a reparar porque yo me voy a hacer cargo de esto. Pero, ¿quién me ha pedido que me haga cargo de esta situación? Claro. Cuando yo hago un inventario, ¿es mi responsabilidad hacerme cargo de esto? 3. ¿Qué consecuencia pudiera traer yo hacerme cargo de esto que no es mío? Y el yo tengo que, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la motivación de que, bueno, si hago esto, pues por lo menos voy a estar tranquila, que hice la cosa que tenía que hacer y todo el mundo a mi alrededor va a estar bien? Porque es que muchas veces nosotros los codependientes nos movilizamos por el hecho de que cuando resolvemos las situaciones a nuestro alrededor, y yo veo a Marielisa tranquila, a Osari tranquila, a mi pareja tranquila, a todo el mundo, yo estoy tranquila. Pero si mis situaciones alrededor no están tranquilas o no están como yo considero que deben estar, de repente estoy constantemente inquieta. Pero eso es básicamente imposible de lograrlo, Dayan. Porque uno no controla que todo el mundo esté tranquilo a su alrededor. ¿Y por qué tú crees que nosotros los codependientes, que no estamos en recuperación, vivimos constantemente desgastados, desmotivados? De repente, tú vas, es más, ve a dermatología para que tú veas la cantidad de casos con tema de alopecia, con tema de piel. Y se trabaja desde afuera. Claro. Trabajamos normalmente los seres humanos desde esa consecuencia hacia adentro. Cuando tú revisas, así es, como hacía esa pregunta de oro Dayan, le damos una orejita, ¿verdad?, a la gente. Sí. Mira, hay un libro fantástico que se llama El ego es mi enemigo, de Ryan Holiday. Eso es un recurso fantástico, el que quiera leer o le guste. Cuando mi motivación siempre está vinculada desde el ego, de soy yo que tengo que. Ahí hay una respuesta interna de algo, porque los seres humanos nos movemos o por amor o por ego. Y ahí está esa confusión de creer que si yo me encargo, yo estoy amando. No, eso no es real. Eso es una respuesta de ego. Claro. Y ese ego, obviamente, también me ayuda y se vuelve mi aliado para yo tapar cosas. Cuando nos educamos y nos vamos dando cuenta, wow, pero yo lo que soy es yo lo que tengo es un ego grandiosísimo y me creo que yo soy esa gestora de que voy a controlar y voy a lograr esas cosas. Y tú empiezas a desmontar eso. El alivio que se vive, o sea, la vida libre de patrones de codependencia da una libertad riquísima, porque tú te quedas solamente con la parte con lo que te toca. Exactamente. Y tú dices, wow, pero yo sí estaba cargada. Se puede vivir tan tranquilo. Se puede. ¿Será real? Sí, la mayoría de los pacientes nos preguntan, ¿esto es real? Yo me siento rarísimo, yo me siento como... Sí. Claro, lo nuevo se siente diferente en el cuerpo y por eso esa sensación de rara. Pero es altamente liberador y produce un bienestar. O sea, empiezan a disminuir los insomnios, empiezan a disminuir esa alopecia que hablaba Dayan, los temas lumbares que sufre mucho el cuerpo. Empieza, por ejemplo, la economía a fluir desde otro lugar porque dejo que tú te pagues lo tuyo y yo asumo lo mío. O sea, se organiza el sistema. Claro. Y tú dices, florece la familia, florece el individuo.
Entonces a eso es que hablamos, con esa libertad y esa plenitud. Claro. Lo que pasa es, o sea, que cuando nosotros estamos en codependencia activa, nosotros estamos sobreviviendo. Sí, es lo que tú y yo siempre hemos hablado, estamos sobreviviendo. Cuando yo empiezo a liberarme de la codependencia, que son los talleres que normalmente tú y yo hacemos, empiezo a vivir una vida. Yo vengo de sobrevivir, ¿verdad? Tratando de rescatar, controlar y prevenir todas estas situaciones externas que yo no tengo ningún tipo de control sobre, pero en mi cabecita está todavía registrado que yo sí puedo. Y empiezo a soltar y a poner cada cosa en su lugar y empiezo a darme cuenta de que yo no puedo esperar poner todo en su lugar para yo empezar a vivir, sino que con todo el desorden yo empiezo a vivir. Claro. Porque yo no puedo ordenar la vida. La vida se va a ordenar en la vida, en los términos de la vida. Yo puedo ordenar mi parte de la vida, lo que a mí me toca. Entonces, cuando yo organizo mi parte de la vida, yo te aseguro que como un efecto dominó, que las cositas se van a ir organizando. Entonces, eso todas las fichas cogen todas las lugar. fichas se van poniendo. Cuando el paciente llega a consulta y empieza, incluso empieza... O sea, y no sé si tú te identificas con el tema de tener una lucha interna. Es como, espérate, yo no me quiero desprender de esto que yo he aprendido, de empatía, de yo soy buena gente, de todo el mundo me ama. Claro. Y al final a mí me gusta siempre decirle que es que yo no voy a dejar mi esencia. Es que yo soy un ser humano extremadamente valioso. Mi esencia nunca va a cambiar. Correcto. Lo que va a cambiar es cuando yo me hago daño para satisfacer o agradar al otro como método de compensación. A eso es lo que va a cambiar. Exacto. Porque ya yo no me voy a vincular desde una necesidad, sino que me voy a vincular desde la autenticidad. Voy a ser genuino con lo que estoy sintiendo, voy a ser genuino con lo que estoy viviendo. Y no hay nada más lindo en la vida que ser genuino. Claro. Entonces, al final es ser completamente auténtico. Entonces, yo le digo a mi paciente, paciencia. Esto es un proceso. No se lleven de Instagram, no se lleven de YouTube, en el sentido de que muchas veces escuchamos, y esto es una opinión personal, muchas veces escuchamos en las redes, como muchas personas dicen, desde que tú empieces a poner límites y empieces a identificar la codependencia, te vas a sentir liberador y vas a vivir sin carga y vas a flotar y esto es maravilloso. No es así. Como que si fuera un botón. Claro. No es así. Esto es un proceso de duelo. No. Y al principio se siente da miedo. Y es difícil porque es lo conocido. Genera malestar. Hay incluso mucha tristeza. Exacto. Porque hay un quebranto de la personalidad donde tú dejas de hacer cosas que tú tenías muchos años haciendo. Exactamente. Y que te funcionaban. Y funcionaban. Y una ganancia tú obtenías con eso. Pero claro. O sea que... porque hay amor. Hay amor. Hay validación. Hay otros 30 minutos de podcast. Sí. Si Osaria abre esa tecla, como me miró, bueno, nos vamos a ir en testimonio y se nos va a extender el tiempo. Pero sí, o sea, había una ganancia con ese patrón y había una cierta comodidad, por así decirlo. Sí. Bueno, no es una zona de confort, es una zona conocida realmente. Y había una ganancia. Obtuve amor, obtuve validación, reconocimiento. Y eso obviamente viene ahí el tema del ego, me llena, me hace sentir que estoy en control, pero no es real. Y qué lindo ver cuando las personas se dan esa oportunidad, porque yo creo que es un regalo que nos damos cuando cuidamos y trabajamos nuestra salud mental. Así es. Cuando nos damos esa oportunidad y nos liberamos de toda esa carga, como ustedes ya bien han mencionado, y ver la diferencia entre el caos que se vive cuando yo estoy en codependencia activa y yo estoy queriendo como controlarlo todo y abrumado y tal, el tipo de vida que llevo en ese desorden, que irónicamente, ¿verdad? Queremos controlar, pero hay un desorden al final. Sí, claro. Internamente hay un desorden y social y en todos los sentidos, versus cuando me libero de todo lo que no me corresponde, de todo lo que no es mío y empiezo a mirar hacia adentro y me empiezo a asumir, que es lo que hemos venido comentando desde el inicio, es lo que significa vivir en bienestar. El yo poder conectar conmigo, el yo poder tener una vida auténtica, el poder tomar decisiones en base a lo que realmente a mí me conviene. Y al final, cuando vivimos de esa manera, todo lo demás se va alineando. No de manera mágica, porque bien, ya ustedes lo dejaron bien claro, esto es un proceso. Y no se da de la noche a la mañana. Y hoy las redes nos hacen entender que las cosas se dan de la noche a la mañana y que todo es inmediato. Y no. Hay un proceso detrás. O sea que también es importante que los que nos estén escuchando sepan de que esto es un proceso. De que no estamos diciendo de que ya escucharon esto, identifiqué que tengo conductas de codependencia, mañana la termino y listo, mi vida va a estar tranquila.
Ojalá, y yo siempre le digo a los pacientes adultos sobre todo, ojalá la vida funcionara de esa manera. Ay, sí. Fuera mucho más rápido todo y nos ahorráramos mucha saliva. Exacto. Acá, claro. Sin embargo, no funciona así. Hay un proceso que debemos de recorrer y darnos la oportunidad pendientes de que se puede vivir sin el caos, sin la presión, sin la carga excesiva. Se puede. Y es un regalo, como mencionábamos ahorita, el darnos esa oportunidad. No, y que se necesita mucha valentía para hacerlo. El hecho de mirar hacia adentro y empezar a movilizar esas piezas que tienen tanto tiempo pegaditas. Yo digo que están pegaditas con coquí. Porque tú sabes lo difícil que moviliza esas piezas. Es como yo no quiero dejar lo que me ha funcionado, porque ha sido mi mecanismo de supervivencia y mecanismo de defensa. Ha sido, imagínate... Lo que me ha definido. Lo que me ha definido. Imagínate un boxeador protegiéndome. Porque no quiero que me quiten lo que me ha funcionado. Claro. Entonces, de repente, cuando yo hago... Imagínate que yo abro una puerta y de repente digo, ok, ya me voy a dejar ver. Estoy vulnerable. Y la vulnerabilidad abre el cambio. Y el cambio abre heridas. Sí. Y esas heridas hay que transitarlas. Correcto. Entonces, cuando yo la transito, ¿verdad? Ahí es donde yo voy creciendo, sanando, adquiriendo nuevas estrategias, nuevas herramientas, empezando a tantear, como digo yo a los pacientes, vamos a tantear los límites, vamos a ir viendo, vamos a ir poniendo, porque es una práctica diaria que yo tengo que hacer conmigo. Entonces, no es que yo un día pueda poner límites, de repente me sané de la codependencia, ¿no? Van a haber días donde se me hace mucho más difícil poner límites que otros días. Claro. Y donde voy a meter la pata y me va a servir para decir, normal. Ay, mira, exacto. Concho, volví y hice lo mismo. Pero tengo ya la conciencia, claro. Ya hoy la identificación de que esto no es sano. Exacto. Esto no es amor. Exactamente. Esa es la diferencia, que ya estoy consciente, ya lo puedo ver y entonces puedo en otra ocasión ser más precavido para tratar de no volver a cometerlo. Y si lo cometí, bueno, volverlo a ver para seguir trabajando porque al final es un proceso. Entonces, como les comentaba al inicio, la idea de este espacio es que podamos ver la parte psicoeducativa, la parte teórica, y creo que nos vamos con mucha información valiosa en torno a las señales de alerta, de cómo identificarlo, de dónde nace este patrón de conducta, para estar vigilantes y sobre todo de la ganancia de poder liberarnos de ese rol de codependencia. Entonces ahora vamos con la práctica. Aparte de lo evidente, porque claro, a mí siempre me dicen, tú porque eres psicóloga, no sé qué. Pero yo siempre recomiendo ir a terapia, evidentemente. Siempre recomiendo que busquemos ayuda de un profesional en el área de salud mental para trabajar estos aspectos de nuestras vidas. Recordemos que el contenido que vemos y que consumimos en redes sociales es una parte, pero no es la respuesta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el ser humano es individual, es único. Y es muy importante que podamos recibir ese acompañamiento que nos permita ser auténticos y genuinos en nuestro proceso de sanar y de crecer, si esto es algo que obviamente resuena contigo. Entonces, aparte de ese aspecto de terapia, en caso de necesitarlo, pues aquí tenemos 2 profesionales maravillosas a quienes pueden acudir para trabajar todo esto que hemos venido conversando en el día de hoy. Y de manera práctica, tenemos aquí delante, voy a tomar una para poderlo como levantar bien, esta maravillosa guía, que si ha resonado contigo toda esta información en relación a lo que es la codependencia, aquí tenemos un workbook elaborado por Dayan y por Osari, que es maravilloso. Tuve la oportunidad de adquirirlo y de poder explorarlo y indagar sobre él y realizar parte de los ejercicios, porque no puedo decir mentira, no es que lo he hecho todo. Tengo que terminarlo, bueno, ¿ok? Muy bien. Pero sí, este es una herramienta para poder explorar un poquito más en torno a lo que es la codependencia, poder identificarlo y poder entonces realizar estos ejercicios que me permitan pues liberarme un poquito de esto. Obviamente es un apoyo que podemos adquirir para continuar profundizando sobre este aspecto y darnos esa oportunidad, como les comentaba ahorita, de poder construir una vida en bienestar y de poder sanar. Si ustedes, que son las autoras, que si tienen algo que aportar o... Mira, la guía surge con el objetivo de educar. De educar, porque mucha gente nos dice, ay, es que yo quiero hablar contigo, yo quiero hablar con Dayan. Y la verdad que nosotras, pues, desde esa frustración de Concho, queremos llegar un poco más allá, poder pasar el mensaje de la manera en la que a nosotras nos ha funcionado y replicar ese bienestar. Pues creamos esta guía. Le hemos puesto un título que para nosotros es muy, muy bonito, de identificación, sanación y vivir libre de. Pero son ejercicios prácticos que van a inducir eso. Desde la parte educativa, o sea, psicoeducativa ahí, van a tener ciertas pautas
pero también para tener conversaciones difíciles que no surgen en el día a día, tal vez con un familiar, con un allegado, o no tenemos la oportunidad de ir a terapia porque sabemos que no todo el mundo tiene seguro médico, que es muy costosa, y pues la guía se vuelve un aliado, un amigo, esa práctica que pueden trabajar desde casa, y esta es la primera edición, están a la venta, así que ojalá se vuelva ese compañero si lo que hemos conversado hoy pues les ha llamado la atención o ha resonado como tú mencionabas. Excelente. Y le decía a Osari ahorita que este es nuestro bebé, ¿verdad? Porque nosotros queríamos hacer así mismo, como decía Osari, algo que la gente pueda tener en sus casas, o sea, algo... cerca. Exacto, cerca, claro. Que la gente pueda... Porque esto no es que tú lo puedas hacer una vez solamente. Es que uno hace este ejercicio hoy... Y tú lo haces en 6 meses y tú vas a tener respuestas totalmente distintas. Correcto, claro. Porque no somos los mismos. Vamos todos los días evolucionando. Claro. Todos los días, eso es una realidad. Entonces, estos son ejercicios que tú todos los días puedes ir constantemente ir haciendo. Inclusive hay un ejercicio que a mí me encanta mucho en el workbook, que es donde hay un evento, ¿verdad? Está el pensamiento codependiente y la consecuencia. Y es un tema de reestructuración. Para todos los psicólogos que nos escuchan, nosotros obviamente trabajamos mucho con el tema de reestructuración cognitiva, reestructuración de pensamiento. Y te lleva a veces a cómo yo puedo sustituir ese pensamiento codependiente por un pensamiento que sea sano y racional. Que tenga una motivación correcta, adecuada. Cuando yo me doy cuenta que ese pensamiento que ese pensamiento me está llevando a que mi accionar es para hacer sentir bien al otro, no porque yo quiero, ¿verdad? Exacto. Entonces yo digo, espérate, ¿cuál es mi motivación con esto? Okay, la identifico, déjame reestructurarla y pues entonces la consecuencia o la accionar va a ser completamente distinto. Entonces aquí tú vas a encontrar muchos ejercicios muy chulos y por ejemplo uno de tu poder crear tu propio espacio de tuyo, solo tuyo, donde tú puedas estar contigo, donde sea tu espacio donde tú puedas cubrir tus propias necesidades, donde tú puedas estar en contacto contigo. O sea que es bastante práctico. O sea que excelente. Lo recomiendo. Lo recomendamos. Altamente recomendado. 100% recomendado. Perfecto. Pues muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en este día. No pude estar mejor acompañada, definitivamente. Tan bella. Son profesionales a quienes respeto y admiro un montón. Y es nada. Mutuo, es mutuo. Gracias. Y nada, gracias a todos los que nos están escuchando en el día de hoy. Ya saben que tienen la guía, la cual pueden adquirir. Voy a dejar la información como escrita en la descripción para que puedan acudir a ella en caso de que así lo deseen. Gracias nuevamente. Gracias por recibirnos. Colegas, amigas. Gracias a ti. Para mí es un honor siempre estar con ustedes aquí, con personas maravillosas a mi lado. Una conversación muy chula. Excelente. Sí, demasiado chula. Para que podamos seguir construyendo una vida en bienestar. Amén. Muchas gracias.